¿Vos qué opinás? ¿Todo el mundo está un poco loco? ¿Existe la normalidad? ¿Qué factores influyen en nuestra salud mental? En este espacio de Radio Bicicleta abordamos distintos temas relacionados con el bienestar psicológico, emocional y social de las personas. En cada episodio entrevistamos a especialistas que desde el campo de la psicología, la psiquiatría, la educación y otras áreas comparten conocimientos, experiencias e investigaciones para reflexionar sobre lo que nos pasa individual y colectivamente. También para desarrollar herramientas que nos ayuden a cuidarnos más y mejor. Mi nombre es Lucenfa y este podcast se llama De la Cabeza. Más allá de la agenda de noticias nacional, debido a los hechos de público conocimiento que involucran al expresidente del país, Alberto Fernández, la violencia de género es una problemática vigente y dolorosa para muchas mujeres en todo el mundo. Aún ya avanzado el siglo XXI, todavía nos enfrentamos a esta realidad cruel que muchas veces termina de las peores maneras. Reflexionar, concientizar, educar y acompañar sobre esta temática desde el campo de la salud mental es nuestra manera de aportar y buscar conjuntamente una salida al horroroso círculo de la violencia de género. En todo el mundo, la violencia de género continúa siendo una crisis persistente que afecta a millones de mujeres cada año. Particularmente en Argentina, el femicidio, que refiere al asesinato de mujeres por razones de género, expone una dura realidad. Claramente, este problema no solo muestra la brutalidad a la que están expuestas muchas mujeres en su vida íntima y social, sino que también advierte de las fallas en el sistema judicial y en la protección de las víctimas. Aunque la agenda pública hoy toma este tema debido al caso que involucra al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, la realidad muestra cifras alarmantes que dan cuenta de una situación crítica. De hecho, según el Observatorio de Femicidios en Argentina, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024 se registraron 147 víctimas de femicidio confirmadas, que incluyen 11 femicidios vinculados, un transfemicidio, 5 suicidios feminicidas y 7 femicidios relacionados con el narcotráfico. Estamos hablando aquí solamente de los desenlaces fatales, sin tener en cuenta toda la situación previa y permanente que enfrentan miles de mujeres como víctimas de violencia verbal, emocional, económica y física, y que usualmente es ejercida por sus parejas o exparejas y que no llegan a este punto trágico, pero que potencialmente puede pasar. Al respecto, otro dato destacado que solamente considera lo sucedido, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tomando los datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, en el primer trimestre de este año se atendieron 4.430 personas y se ordenaron, escuchen bien esta cifra, en 3 meses, 8.281 medidas preventivas. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Sin duda, a cada persona de este mundo le toca una parte. Un problema complejo necesita soluciones integrales que involucran a la sociedad civil, a los gobiernos, a las organizaciones y también al sector privado. Con humildad y también quizás con dolor por las miles de víctimas, millones podríamos decir, en este nuevo episodio de la Cabeza vamos a abordar el tema desde la salud mental. Laura Gullet es licenciada en Psicología, miembro de la Fundación Enjambre Red de Psicólogos y aceptó dialogar con nosotros en el día de hoy. Bienvenida, Laura, y gracias por ser parte de este podcast. Muchas gracias. Bueno, un tema difícil tratamos hoy, pero estamos seguros que con tu ayuda vamos a poder delinear algunas aristas de este terrible fenómeno. ¿Cuáles son los factores sociales que contribuyen a que la violencia de género sea hoy una problemática crítica y persistente en nuestras sociedades? Mira, Luz, para mí, más que pensar en factores que contribuyan, creo que tenemos que hablar de una situación, de una estructura social que nos atraviesa a todos y a todas, que tiene que ver con el patriarcado, pensarlo quizás de una forma mucho más compleja que pensar una cuestión más individual, ¿no? Bien. Sí me parece importante aclarar que hay cuestiones que tienen que ver con factores que sí contribuyen a que esa violencia
quizás aumente mucho más que en cualquier otro caso. Hay cuestiones que tienen que ver con la economía de cada persona, la familia, la situación, la historia familiar, ciertas estructuras y ciertos preconceptos que tienen, bueno, las mujeres en relación a qué es la familia, qué es la pareja, qué es el amor. Creo que sí hay puntos que contribuyen a que eso pueda aumentar o que pueda perpetrar esa violencia, ¿no? Bien, en este sentido vos decías, bueno, más que factores, hablamos de una estructura social. ¿Qué hace que hoy estamos ya entrado bastante el siglo XXI y esa estructura social sigue manifestando esa desigualdad que después se convierte en violencia? ¿Cuáles crees que son los elementos para pensar esa situación? Yo creo que la violencia de género hay que pensarla también desde el iceberg de la violencia, que sí es un modelo que sirve mucho para entender a la violencia, que hay micro machismos, hay cuestiones, actitudes, violencias más implícitas que están en las sociedades, que creo que en este siglo estamos empezándolas a ver, que en otro momento quizás no se veían, ¿no? Y creo que ahí está el punto, en entender que la violencia nace desde esas cuestiones sutiles que pasan desapercibidas, pero que sí contribuyen y que van acrecentando en sí a la violencia. Me parece eso como una cuestión para analizar, y yo creo que el contexto económico, el contexto político, el contexto cultural interfieren y atraviesan 100% lo que es la violencia, ¿no? Bien, ahora quizás focalizándonos un poco más en este tipo de vínculos, en dar herramientas también a quienes escuchan este podcast sobre cómo advertir algunas cuestiones, ¿qué aspectos te parecen necesarios tener en cuenta como alertas tempranas para poder identificar los primeros signos de la violencia de género al interior de las parejas, pero también puede ser, no sé, en ámbitos laborales, familiares, en espacios sociales? Sí, totalmente. Me parece súper clave esto. Quizás esos signos son los que permiten de alguna forma ayudar y acompañar a las personas que están atravesando situaciones de violencia y también identificarlas como tales, ¿no? Creo que las cuestiones, estas, yo lo traje al principio, tienen que ver con cuestiones sutiles, una persona que, por ejemplo, se aleja de sus vínculos, la humillación a esa persona, la culpabilización, comentarios agresivos. Son pequeñas cosas que me parece que hacen a identificar que una persona está atravesando una situación de violencia, pero creo que, sobre todo para mí, identificar la autoestima de esa persona, identificar la confianza de esa persona, nos ayuda un poco a ver, por ejemplo, cómo está esa persona en relación a un vínculo laboral, en relación a un vínculo de pareja, y la violencia no solamente está en las parejas, sino en el espacio laboral, en una familia, padre e hijo, está en distintos ámbitos, ¿no? Bien, claramente las personas que son víctimas están en una situación de vulnerabilidad, pero de todas maneras está bueno pensar en función de esto que vos marcas, qué herramientas como mujeres y como personas también necesitamos desarrollar subjetivamente para estar advertidas de estos signos, de estos primeros signos, para proceder ante eso que nos resulta violento, aunque solamente sea una palabra o un gesto. Entonces, ¿qué herramientas necesitaríamos desarrollar las mujeres para poder estar advertidas, para prestar atención? Herramientas subjetivas que tienen que ver con el cultivo de una misma, digamos. Exactamente. Me parece importante, siempre lo remarco, que de las distintas situaciones problemáticas que atraviesa una persona, que atravesamos como sociedad, no salimos solos, ¿no? Entonces, apostar a las redes de apoyo creo que es un factor importantísimo que nos ayuda a salir de esas situaciones, y pensándolo en acompañar a una persona que atraviesa una situación de violencia, creo que lo más importante en eso es no juzgar, y vos trajiste quizás un poco qué herramientas como mujeres, me parece es no juzgarnos en ese proceso, ¿no? Cualquier persona, cualquier mujer pueda estar atravesando una situación de violencia, si bien hay factores que contribuyen, creo que hay una estructura social que hace que todos estemos, que todas estemos inmersas en una situación que podamos estar inmersas en una situación de violencia, ¿no? Bien. Cuando hablo de todos, quizás hablo de, bueno, de mujeres y disidencias específicamente. Bien, bien. Y desde el campo de la salud mental, ¿qué recomendaciones se pueden hacer? Es difícil, como vos decís, hacer recomendaciones porque entiendo también que cada caso es particular, pero quizás sí podemos acercar como
como a nivel de educación, desde este podcast, algunas recomendaciones a tener en cuenta para quienes están en esta situación en este momento. Sí, me parece importante, bueno, como traía recién, apostar una red de apoyo, tener algún amigo, una persona de confianza con quien poder charlar. Bueno, siempre recomiendo el espacio terapéutico, ¿no? Para acompañar, para tener un acompañamiento en una situación de violencia. También recurrir a instituciones públicas, hay instituciones que nos alojan en eso. Tenemos hoy actualmente el Polo, tenemos la comisaría, que también nos dan herramientas para ayudar frente a una situación de violencia, si es necesario denunciar. Bueno, algunas de las herramientas. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por aceptar la invitación para participar de este podcast de La Cabeza sobre este tema que es tan crítico en nuestros tiempos y que hoy se pone en agenda, pero que pasa quizás todos los días, lamentablemente. Sí, totalmente. Quiero traer un poco que me parece importante que cuando acompañamos a una persona que está atravesando una situación de violencia, es importante no juzgar, acompañar y escuchar y entender que es un proceso largo, que seguramente la persona está en esa situación llena de culpas, de miedos, de incertidumbres, y ser lo más empático posible en ese proceso me parece que es clave. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias. Conversábamos entonces sobre violencia de género con Laura Gullet, licenciada en Psicología, miembro de la Fundación Enjambre, Red de Psicólogos, quien aceptó dialogar con nosotros en el día de hoy. Es muy difícil poner palabras a la violencia de género. El horror y la brutalidad de este tipo de crímenes, incluso aunque no tengan desenlace fatal, suele escapar a la simbolización y quizás por eso las víctimas quedan sumidas en un silencio que lleva tiempo a atravesar. Aún así, construir sentido, relevar datos, conversar con quienes saben del tema es un lugar donde iniciar. Con esta intención cerramos un nuevo episodio del podcast de La Cabeza de Radio Bicicleta, recordando además que la línea 144 ofrece información, contención y asesoramiento a las víctimas de violencia de género a través de un equipo interdisciplinario. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.